Y eso es algo que yo quiero compartirle hoy como una reflexión. La costumbre. ¿Qué es costumbre? Una costumbre en general es un hábito que se convierte en algo aceptado públicamente y que pasa a formar parte de no solamente de la cultura, sino también del comportamiento no pensado, no racional de una persona. Cuando algo se vuelve costumbre, ya lo haces con una naturalidad tan ligera como la de respirar o como la de caminar. Yo no sé si usted ha pensado en lo complicado que es caminar. Yo le invito a que consígase un muñeco de esos anatómicamente medio correctos como las Barbies o todos esos que más o menos tienen proporción, y trate de ponerlo de pie, trate de dejarlo paradito. Le prometo que se va a tardar un ratote si es que lo logra. Nuestros cuerpos son muy difíciles de equilibrar, y cuando nosotros estamos parados, caminamos, corremos, brincamos en un pie, nos paramos de puntas, usted no es consciente de la inmensa cantidad de cálculos y de correcciones inmediatas que hace nuestro cerebro, esa mente que Dios nos dio, para que podamos mantenernos de pie sin caernos. El proceso de aprendizaje de un niño para caminar parece algo simple y algo simpático. Se están creando conexiones en el cerebro increíblemente complicadas para guardar el equilibrio y para poder moverse coordinadamente, y es algo dificilísimo, dificilísimo. Los más grandes ingenieros en robótica no han conseguido todavía un robot que camine de forma natural, que se pueda mover como un ser humano, pero ni de lejos, ni los robots más avanzados pueden hacerlo. Frecuentemente chocan, se caen, tiran cosas, o si no lo hacen es porque tienen unas patotas y un movimiento lento. ¿Qué es lo que le quiero decir? Lo que le quiero decir es que las cosas que se nos hacen costumbre, las cosas que se vuelven un hábito en nosotros, bajan de la parte de la mente que es consciente de lo que está sucediendo a una parte en la cual ya no estamos pensando conscientemente, por muy complejo que sea. Y una de las cosas que para un cristiano se empiezan a volver una costumbre son los tiempos devocionales con el Señor. Llega un momento en que incluso nuestras expresiones son expresiones que se oyen bien cristianotas y bien santotas, ¿no? Te pasa algo y en vez de gritar, ¡ay!, una maldición, una grosería, dices, Cristo bendito, hay poder en la sangre de Cristo y cosas de esas. Pero, ¿sabe qué? El problema es que llega un momento en que se vuelven costumbres, se vuelven hábitos, se convierten en parte de nuestras reacciones involuntarias, y cosas tan simples como un Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. No lo estás pensando y no estás expresando con tu corazón una bendición. Lo estás diciendo porque lo dices todos los días, a todas horas, y se convierte en parte de tu lenguaje cotidiano. Y mire, yo no quiero decir que sea malo, lejos de mí sea el decir que es malo que nuestras vidas se llenen de palabra de Dios y de actitudes propias de hijos de Dios. Pero lo que yo creo que es muy importante es que no permitamos que todo eso se vuelva una costumbre instintiva o irracional o automática, porque cada vez que tú abres la boca para bendecir, cada vez que tú abres la boca para expresar las cosas que Dios hace o puede hacer en otra persona, cada vez que tú abres tus labios para orar por los alimentos, para orar, para darle gracias a Dios por un día que empieza o un día que termina, etcétera, tú tendrías que estar profundamente e intensamente en una actitud de adoración en espíritu y en verdad. Y eso no quiere decir que estés postrado y que estés llorando y que te caigas. Puede ser en una actitud externa totalmente natural, pero porque sea natural para ti la verdadera comunión con el Padre. Yo le aseguro, y le voy a dar el ejemplo, y no me estoy burlando, yo quiero que entienda que esto es muy muy serio, pero va usted a ver, haga la prueba conmigo. Le voy a recitar la oración por los alimentos y le prometo que va a saber lo que voy a decir un segundo después. Palabras más, palabras menos, siempre es: Señor, te doy gracias en nombre de Jesús por los alimentos que pones a la mesa, bendícelos, bendice las manos que los prepararon, los medios de donde proceden, llévalos a la mesa de los necesitados, bendice a tu pueblo Israel, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí o no? Que nunca nos falten los alimentos. Se lo sabe de memoria y lo pronuncia de memoria,
Y llega un momento en que lo hace pensando en el bocado que está teniendo que esperar para comérselo y no pensando en la gratitud de que Dios puso ese plato en la mesa. Yo quiero que usted entienda que acostumbrarnos a hacer algo bueno es algo que está muy bien. Lo que no está bien es que perdamos la conciencia de cada uno de nuestros actos, porque el culto al Señor, como dice la carta a los Romanos capítulo 12, debe ser un culto racional. El que nosotros nos entreguemos en sacrificio vivo al Señor, agradable y santo, es un acto que debe ser realizado racionalmente, porque tenemos la mente de Cristo, porque Él nos ha transformado. Pero un rasgo de la personalidad de Dios que nos transmitió a nosotros al crearnos es el intelecto, es decir, la conciencia de lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo. Y eso es algo que no debemos perder, porque de veras es muy bonito perderse en la inmensidad de la bendición y de la unción y de la gracia de Dios y fundirse con la divinidad en un acto de adoración, y eso no está mal, pero no puede ser la cotidianidad ni puede tener preponderancia sobre el culto racional. Porque lo que transforma vidas, no las nuestras, sino las de los demás, es que nuestra vida cotidiana sea una vida que refleje a Cristo Jesús. Amén. Amén. Y nosotros no reflejamos a Cristo, a las demás personas, a los que no son de Cristo, cuando estamos postrados orando. El Señor Jesús no se postraba a orar en medio de la plaza de Jerusalén. Él se iba al monte a orar, a solas con el Padre. Y ahí yo creo que se tiraba, chillaba, se revolcaba, igual que usted y yo. Pero cuando se paraba hablando y hablaba claro. Iba y tocaba a un enfermo y el enfermo sanaba. Iba y consolaba a alguien y su corazón era sanado también. Entonces, nuestras acciones cotidianas deben ser acciones que bendigan, y en eso entra nuestro intelecto, nuestra capacidad para entender que somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Y como embajadores tenemos que ser dignos representantes de Jesucristo en esta tierra. Por eso yo le invito en el nombre del Señor a que el día de hoy haga lo que hace todos los días, lo que es su costumbre: ore por los alimentos, salude con palabras de bendición, dele un abrazo de amor a una persona, dele al necesitado, pero haga cada uno de estos actos consciente de lo que está haciendo. Lleve bendición, y que en el momento en el que usted lo haga, usted esté adorando a Dios en espíritu y en verdad.